Tendrán hasta agosto de 2022 para adquirir el seguro los propietarios de unidades del transporte colectivo de pasajeros y carga. Exministro de Comunicaciones se entregó a la justicia. José Luis Benito se presentó ante un juzgado de Misco para resolver su situación legal. No fue un secuestro lo que captaron las cámaras de seguridad en Antigua Guatemala, fue un pleito de pareja. La variante Omicron predomina en Guatemala, aseguran las autoridades de salud, mientras que dan detalles de la situación de la pandemia en el país. Analizan medidas para la contención del COVID-19 ante el incremento de contagios de los últimos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a La Medida, el programa con el que vamos a finalizar así la semana de análisis con esos temas que sin duda alguna acaparan la atención. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Andy. Muy buenas noches para ti, buenas noches para usted allá en casa. Y efectivamente, 3 temas de análisis nuevamente para esta noche, cada cual que trae lo suyo y es bastante complicado en el acontecer nacional. Como el primer tema que estaremos analizando que causa preocupación, pero también muchas dudas legales, Julio, que hoy vamos a estar aclarando, también ayudándonos de la experiencia que tú tienes y conocimiento. Así que, ¿hubo o no hubo secuestro en la Antigua Guatemala? Esa es la pregunta que rodea este tema. Vaya duda sobre este tema. Veamos el contexto para recordar. Comenzamos. Vamos. En la Quinta Avenida del sur de la Antigua Guatemala se observó a 2 hombres que introducen a una mujer dentro del vehículo. Inmediatamente los policías municipales realizan una persecución y logran la captura a un costado de la finca Florencia. Sí, efectivamente, el día de ayer en las redes sociales del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala se hizo ver, como se han publicado otros, un video de la vigilancia 24/7, en donde pues se pudo observar a un vehículo que pues se introducen 2 personas, introducen por la fuerza a una dama. El centro de monitoreo detectó este movimiento que no es pues normal, porque el carro también iba en contra de la vía, y pues procedió a enviar al equipo de reacción. Eran las 4:35 de la mañana aproximadamente. El equipo de reacción se llega al lugar, pues ustedes ven en el video que hay una fuga. Se procede a la persecución del vehículo y a la altura de la finca municipal Florencia, ya en dirección hacia la ciudad capital, pues se logra la captura. La Policía Nacional Civil se pronunció ante este suceso a través de un comunicado y explica que no se trata de un secuestro. Podemos informar que esto no se trató de un rapto, fue un inconveniente entre una pareja. Estas personas pues desde horas de la noche habían estado conviviendo, habían ingerido bebidas alcohólicas, tuvieron una discusión, la señora sale del lugar donde se encontraban sin avisar a su conviviente, y el piloto del vehículo, que es pues amigo de la pareja, ellos al ver que ella no se encontraba, salen, la buscan, pues uno de ellos, que es el conviviente, la introduce al vehículo. Al lugar llegan 2 unidades policiales de la Policía Municipal del lugar. Esta persona retrocede el vehículo y contra la vía se tira sobre una de las arterias de ese lugar, lo que generó una persecución por parte de las unidades de la Policía Municipal. El conductor del vehículo donde iba la pareja, pues en el intento de escapar de las unidades de la Policía Municipal, arrolló a un motorista y pues le causó lesiones. El conductor, al momento de ser detenido, fue identificado como Maino René Reyes Rodas, de 47 años de edad, quien fue capturado en el kilómetro 34 a inmediaciones de Santa Lucía, Milpas Altas, en Zacatepeques. Él, en la 6ª calle y 4ª avenida de la Antigua Guatemala, pues arrolló a un motorista, lo atropelló, causándole una fractura expuesta en el pie derecho. Esta persona pues fue consignada y puesta a disposición del juez competente.
Bueno, muy bien. Entonces, este tema, verdaderamente, televidentes y Sandy, nos va a dar bastante para el análisis. ¿Por qué? Porque en primera instancia, lo que se podría decir a priori, parecía un secuestro. Sin embargo, cuando empezamos a ver varios detalles, quiero decir, empezamos a cambiar esa opinión. Número uno, no se ve ningún uso de ningún arma, por ejemplo, dentro de la situación. Número dos, no se puede tipificar como secuestro, y bien dice el vocero de la Policía Nacional Civil, simple y sencillamente, Sandy, porque para que haya secuestro, aparte de llevarse a la persona a la fuerza, tiene que haber también el pedido de un rescate, ¿verdad? Eso. Y número tres, perdona, son pareja. Mira, Julio, aquí, por ejemplo, lo que vemos en las imágenes es que sí se la llevan a la fuerza. Pero entonces, con su gusto y gana no se fue. Exactamente, no es que ella se subió y bueno, empezó, no, se la llevaron, ella forcejeaba, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Tú puedes tener incluso tu novio, tu pareja, y si tú no te quieres ir con esa persona, entonces te llevan en contra de tu voluntad. ¿Cómo podemos tipificar esta acción legalmente, Julio? Aquí yo veo a priori una situación. Cuando nosotros hablamos del delito de secuestro se nos olvida algo, fíjate, Sandy, y es que el delito dice plagio o secuestro. Y significa una cosa, no son sinónimos. El secuestro, ya lo dijimos, se lleva a alguien por la fuerza, en el plagio también, pero la gran diferencia es que en el secuestro se pide una dádiva económica, es decir, se pide dinero a cambio para no matar, para no herir, para no causarle ningún daño a la persona, mientras que en el plagio se la llevan a esta persona, hombre o mujer, para cualquier fin. No puede ser rapto, esta es otra cuestión que tenemos que aclarar, porque el rapto como tal es una situación que va orientada a llevarse a una persona, en este caso un hombre o una mujer, con fines sexuales. Eso también tiene que quedar muy claro. Ahora, fuera del plagio, Sandy, en el tema de que si son pareja o no, aquí puede haber violencia verbal, violencia psicológica y hasta violencia física por esa situación que tú dices que la mujer no se fue, pues, con su gusto y gana, ¿no? Mira, al final el hecho de tener una relación, que estas personas tuvieran una relación, no justifica los hechos, porque, por ejemplo, te diría, bueno, usted era la esposa de este señor que abusó de usted, pero no es un abuso porque era su esposa. No, aquí son situaciones que ya van marcadas dentro del delito. Entonces aquí ellos tenían una relación y se la llevó por eso. No, aquí también no es que la persona diera su consentimiento, no, que es vamos su propiedad, a situaciones, exactamente, legalmente cómo están entonces marcadas. Es decir, que ellos podrían enfrentar pues una acusación por el tema de plagio. De plagio. Y, ¿de cuántos años podríamos estar hablando? Fíjate, Sandy, que aquí hay una cuestión bien circunstancial y muy importante. Plagio o secuestro está tipificado, digamos, en un solo artículo, pero sancionado con, digamos, el mismo parámetro, de 25 a 50 años de privación de libertad. Entonces, ojo con eso. Aparte de ello, pues puede haber el tema que te decía, supongamos que no tipifiquen eso, sino que es violencia en contra de la mujer. Estoy seguro, como una especie de discusión, llamémosle así, violencia verbal, probablemente violencia psicológica, violencia física. Si solo allí le pones el mínimo de las 3 tipos de violencia en contra de la mujer que estamos enmarcando, ya serían 15 años mínimo de privación de libertad. Y entonces aquí hay otra cosa también que tenemos que destacar, la eficiencia y eficacia, probablemente muy buena, ¿no?, de las cámaras de seguridad y la forma de responder de la Policía Municipal Urbana del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala. Exactamente, que las imágenes también, las cámaras de videovigilancia también ayudaron para poder mostrar, y que esta será una de las evidencias que sin duda alguna se van a presentar en el juicio en contra de estas personas, ¿no? Así es. Aquí el punto es, bueno, también si no hay una denuncia formal, Julio, por parte de la víctima, ¿se puede actuar de oficio ante estas circunstancias? Yo veo a estos dos hombres perdidos, porque digamos que no haya, como tú dices, ¿no?, una denuncia formal de parte de la mujer, que dice, no, es mi conviviente, es mi esposo, mi amante, lo que sea, yo no sé qué son, pero sí sé por las investigaciones de PNC y del Ministerio Público que son pareja, eso sí queda claro ya en este momento y por eso se descarta la hipótesis del secuestro. Sí sé que aunque ella diga no quiero pedir el delito de plagio, entonces de oficio el Ministerio Público tiene que ver la violencia en contra de la mujer, porque repito, ¿no?, una cosa es que haya una relación de pareja, otra cosa ya es un dominio que lleva a que se vaya a la fuerza, un dominio que lleva a que haga lo que no quiere hacer. Y una cosa, Sandy, es que no sabemos tampoco qué es lo que iba a pasar, si iba a ser una discusión, si todo se iba a calmar, si le iba a pegar, si le iba a matar, no sabemos. Exactamente, no sabemos cuál sería ese desenlace. Entonces podría encajar también el tema de violencia en contra de la mujer, no una agresión como también
también era otro de los términos que se mencionaba cuando se viralizó también este video hoy, Julio, que se hablaba de una agresión. Recordemos que la diferencia entre una agresión, y tú nos podrás incluso ampliar, y violencia contra la mujer, es que en la violencia en contra de la mujer existe un grado también de superioridad, ¿no? Y una relación entre dos personas. Fíjate, Sandy, cómo es que encuadra esta situación en lo que está tipificado en la ley contra la violencia, precisamente en contra de las mujeres, y el femicidio. ¿Por qué? Número uno, hay una relación de desigualdad cuando estamos hablando de una cuestión de géneros, ¿no? Del género masculino, de hecho, dos hombres llevándose por la fuerza a una mujer. Vemos entonces allí, de los 5 tipos de violencia que hay en contra de la mujer, evidentemente hay una especie de discusión. Y en esa discusión ya per se está la violencia, que es la violencia verbal. Habrá que ver si no la violencia psicológica. Y en el hecho de que aunque no hayan armas, pero que a la fuerza, en contra de su voluntad, porque recordemos que inclusive la violencia sexual es otra de las violencias que está tipificada en el ámbito de la pareja en esta ley, pues entonces está claro, aquí el Ministerio Público de oficio tiene que seguir esto, al menos por estos delitos, si no, el delito de plagio también. Vamos con unos datos, Julio, para ampliar esta información. Con mucho gusto, Sandy. Entonces vamos a darle un poquito de sustento y de contexto a este tema tan interesante, ¿no? Y tan extraño. El presunto secuestro inicialmente acaecido en la antigua Guatemala deja bastantes dudas sobre la causa real del hecho. Más que un secuestro, parece ser un tema vinculado a la violencia intrafamiliar. Es decir, Sandy, la motivación real, tal y como lo detallan ya las primeras líneas de investigación, pudo haber sido una pelea o una discusión entre pareja, lo cual no lo hace menos grave, ¿no? Porque al final de cuentas la mujer pudo ser víctima de muchas cosas. Este hecho no quita la posibilidad que tiene la mujer de denunciar cualquier tipo de abuso, de violencia en contra de ella. Así que aquí viene la parte interesante. ¿Cuál va a ser el actuar precisamente de esta mujer? Con lo que pasó, yo te diría, no debería quedar duda, ¿no? Para salir de ese círculo de la violencia, tiene que denunciar, así sea su conviviente, su marido, su esposo, lo que fuere, pero aún no haciéndolo, con el video es suficiente evidencia para que de oficio, quiere decir, sin una parte pidiente, el Ministerio Público continúe con este caso. Aquí tenemos una de los panoramas, de los escenarios que se pueden dar en este caso, Julio, pero ¿qué pasaría con la información que daba a conocer el vocero de la Policía Nacional Civil, que se logró determinar que ellos tenían una relación, que desde horas antes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, que esto pudo haber provocado esta discusión, exactamente? Entonces, con este escenario que plantean, con esta información que hasta el momento se conoce, porque todavía son datos que están en investigación, exactamente. Sí, es cierto. Eso le resta al final la importancia al caso, el hecho de que los dos podrían estar bajo efectos de alcohol, o definitivamente sí se debe entonces perseguir. ¿Cómo tratar un caso como estos, Julio, donde se menciona este tema del alcohol? Yo te diría, Sandy, que hasta más que restarle, lo termina siendo más grave. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, tú lo has visto acá con tu servidor y todos los televidentes de La Medida, las últimas semanas del mes de diciembre del 2021 y estas primeras del 2022, vaya, si no ha habido un repunte de violencia de todo tipo, incluyendo la femicida en contra de la mujer. Entonces, aquí esto no le quita ninguna gravedad. Inclusive, repito, fuera de los temas de la violencia en contra de la mujer, específicamente, puede haber el tema del plagio como tal, porque llevarse a alguien, así sea tu pareja, así sea tu familiar, o sea quien sea, contra su voluntad, bajo cualquier circunstancia que sea, de problemas de los que hayan sido, es que eso tampoco es permisible. Eso constituye evidentemente un hecho delictivo. Me gusta mucho el tema de poder utilizar la tecnología en materia de seguridad, y qué bien la forma rápida en que actuó esta policía municipal urbana, la persecución que hizo y la captura también. Hay algunas cosas que deben de mejorar, ¿no? Porque cuando interceptaron a este vehículo le dejaron el paso abierto a las dos radiopatrullas para que saliera. Entonces habrá que mejorar algunas cosas tácticas y técnicas, pero en general bastante bien. Sí, sin duda alguna, Julio. Y mira, al final yo creo que también es oportuno destacar el hecho que la antigua Guatemala es uno de los lugares muy turísticos en nuestro país. Totalmente. Y también la seguridad se tiene que fortalecer, Julio, porque diversas situaciones se han registrado en la ciudad colonial, y esta situación que se da hoy, donde se da este plagio que ya está en investigación, exactamente, también, y la pronta captura que también que se haya realizado,
también habla entonces del esfuerzo que se está haciendo en poder fortalecer la seguridad, ¿no? Ojalá que se puedan ir fortaleciendo esos puntos que tú has mencionado que han quedado pues un poco débiles y que pudieron marcar también un riesgo, ¿no? Para la captura de estas personas. Claro. Solo antes de los datos, una situación. La gente ha preguntado, mire, pero ¿por qué los capturaron si ya es de noche y no hay, pues hay una limitación en el horario? No, señores, esto fue en flagrancia, entonces ahí no aplica el tema de la hora. Vamos con otros datos. Adelante. Perfecto, entonces allí lo tiene usted y específicamente, Sandy, uno de los motivos principales que definitivamente pueden sustentar la hipótesis de un tema de violencia doméstica es el hecho que en el video, en primer lugar, no se observa ningún arma con que hayan amenazado a la mujer. Asimismo, cuando introducen a la víctima mujer en el vehículo, los agresores, fíjate Sandy, y esto es bien interesante, si fuera un secuestro, la meten al carro y los agresores se toman su tiempo, ahí lo está viendo usted en pantalla, para darse a la fuga, es decir, no se van inmediatamente. Entonces ya esto nos dice bastante. Esto no quita para nada la importancia, como se demostró en este caso, de las cámaras de seguridad y la pronta respuesta de la Policía Municipal Urbana de la Antigua Guatemala. Ahora, para determinar, Sandy, la verdad, habrá que esperar los resultados de la audiencia de primera declaración y cuál va a ser inclusive la postura de la mujer víctima en este caso, si va a ratificar una denuncia y si va a decir la verdad o si por el contrario va a preferir por miedo o por lo que sea callar. Yo esperaría que esto no pase. Lo que a mí me llama la atención también es, Julio, que mira, aquí vemos varios vehículos que también pasan y realmente nadie reacciona, nadie se da cuenta al parecer de lo que está sucediendo, ¿no? Correcto. ¿Será acaso que en el trajín del momento ya no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor? Porque también pues podemos alertar, podemos hacer algo para poderle salvar la vida a alguien y evitar también situaciones complicadas en su integridad. Entonces, eso me llama también la atención, Julio, porque mira, aquí en estas imágenes justo que están reproduciéndose, pasa un carro a la par. Hay otra persona incluso que está y se queda parada. Impávida, no, tranquila, sin ningún problema. Aquí pasa una situación, Sandy. Cuando sean ya los hechos de violencia, cualquiera que sea aquí en Guatemala, la gente simple y sencillamente no se mete. ¿Sabes por qué? Porque sabe que se está exponiendo al peligro, pero hay que hacerlo. ¿De qué manera? Alertando inmediatamente a las autoridades. Entonces, señoras y señores, ahí se lo hemos dado a usted. Esta situación, ha visto el video, vio cómo los elementos para tipificar lo que es un secuestro no existen, y ahora toca al sistema de justicia no dejar pasar para nada, porque eso no le resta importancia este hecho, que no quede en la impunidad y que se castigue a estos dos sujetos como merecen. Continuamos con la información aquí en A la Medida. Vamos a hablar de temas económicos, porque el alza que se ha registrado en el precio del barril de petróleo ha marcado también un cambio en cuanto a los precios de los combustibles. Pero ¿qué dicen los representantes del sector de expendedores de combustibles? Veamos entonces qué es lo que ellos plantean para el primer trimestre de este año. Sin duda va a ser un trimestre difícil. Una vez sigamos con una restricción de la oferta, va a ser complicado, tomando en cuenta que la demanda ha mostrado consistencia y a nivel mundial se está recuperando a lo que tenía el año 2019. Sin embargo, la oferta no es la misma y eso es lo que está causando estos incrementos en el precio. Esperemos que no lleguemos a los $100. Sin embargo, pues sí creo que los vamos a mantener en los precios que estamos teniendo en este momento. Los precios de referencia en el plano metropolitano en la modalidad autoservicio son: gasolina super 31 quetzales con 49 centavos, gasolina regular 30 quetzales con 69 centavos, el diésel 27 quetzales con 49 centavos. En el norte y occidente del país se reporta que el aumento es mayor, entre 3 y 5 quetzales. El 20 de octubre del 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó una orden de captura en contra del extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, por el delito de lavado de dinero. La FESI lo vinculó con el hallazgo de 122 millones de quetzales encontrados en unas maletas en una residencia en Antigua Guatemala.
Y el 6 de febrero del 2021, la Fiscalía contra la Corrupción informó que se había solicitado la detención del exfuncionario Benito Ruiz por fraude en el caso penal Libramiento Chimaltenango. Tras permanecer 15 meses prófugo de la justicia, este 21 de enero, el exministro fue capturado en un juzgado de Misco, en el cual le dieron a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a la cárcel militar Mariscal Zavala en la zona 17. ¿El motivo de su detención acá? Bueno, pues una presentación espontánea, me presenté de forma voluntaria a enfrentar la justicia, el proceso. ¿Qué es el motivo para no voy a dar declaraciones por el momento. ¿Por qué esperar tanto tiempo para entregarse luego de la orden de captura en su contra? Porque ustedes saben que son cuestiones políticas y nosotros tenemos que prepararnos tanto emocionalmente y legalmente para el proceso. ¿Políticas? ¿A qué se refiere con eso? Casos, incluso de unas maletas vinculadas a... El exministro permanecerá recluido en la cárcel de Mariscal Zavala a la espera que los juzgados de mayor riesgo C y D programen fecha y hora para iniciar su primera declaración y pueda resolver su situación legal ante juez competente. En el juzgado de Misco únicamente se le explicó que el Ministerio Público pidió su captura por diferentes delitos por su vinculación con el hallazgo de los 122 millones de quetzales en octubre del 2020 y por posibles hechos ilegales detectados en el caso Libramiento Chimaltenango. Ayer en dos de los temas, televidentes y Sandy, explicábamos una situación: nadie debe ser superior a la ley. Hoy, precisamente, se entrega la justicia, va al juzgado, uno de los que llevan dos de los casos en contra de él, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y al llegar ahí al juzgado, bueno, pasa lo que procesalmente debía de pasar. El juez conoce eso, le hace saber el motivo de la detención por un par de órdenes también de aprehensión que giraban en su contra, e ingresa precisamente a la cárcel de Mariscal Zavala. Pero aquí hay algo importante: después de un año que ya pasó, digamos que bastante tiempo, no son 15 meses, al final de cuentas termina haciendo, digamos que lo que es correcto, llegar y presentarse a la justicia, y ahora que la justicia investigue, porque claro, aquí hay dos cuestiones: hay que ver el caso del Libramiento de Chimaltenango, ese es uno, y hay que ver el caso también de esas 22 maletas que aparecieron ahí con varios millones de quetzales en una casa presuntamente de propiedad o arrendada por el exministro Benito. Esto se tiene que dilucidar, investigar y saber qué es lo que pasó. Uno de los casos por los cuales también se entrega es este, ¿no? El del dinero. Así es. Que también, recordemos, se realizaron unos allanamientos, se localizan estas maletas también con dinero, y al final es otro caso que se le suma a las investigaciones que ya tiene entonces por el del Libramiento de Chimaltenango. Julio, el hecho de que por más de un año no se haya presentado a los tribunales y en esta ocasión decida entregarse a la justicia, ¿cómo va a marcar el proceso penal para él? Bueno, número uno, hay que decirlo de la siguiente manera, Sandy, con claridad. Número uno, se atrasó este caso ya esos 15 meses, eso es evidente. Número dos, ahora ya no va a ser afecto a que se le pueda beneficiar con alguna medida sustitutiva, no solo por los delitos que se le imputan de una forma, sino que también por el hecho de haber estado, llamémosle así, literalmente, prófugo de la justicia. Porque habría peligro de fuga, digamos. Ahora se puede tipificar un peligro de fuga por esa situación. Sin embargo, a pesar de ello, y en contraposición a otros exfuncionarios que también están siendo buscados y requeridos por la justicia guatemalteca, bueno, creo que lo correcto es eso que al final de cuentas termina siendo el exministro: venir y presentarse, por supuesto a sabiendas de que va a ir a prisión preventiva, pero esclarecer esa situación legal, con toda la situación de la presunción de inocencia, el debido proceso, la legítima defensa, pero si hay culpabilidad, que se determine, que se pruebe y que se castigue, evidentemente. Vamos con datos, Julio, ¿te parece? Con mucho gusto, claro que sí, Sandy. Entonces vamos a ver datos de este caso que es importante. Tras varios meses prófugos, de hecho en este caso son 15, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, Sandy, se presentó ante el juzgado de Misco que lo persigue penalmente. Benito tenía 2 órdenes de captura vigentes al día de hoy. Una por 122 millones de quetzales encontrados en una casa en Antigua Guatemala. La otra orden de aprehensión está relacionada directamente al caso investigado por el Ministerio Público denominado Libramiento de Chimaltenango. Precisamente, el Ministerio Público informó que al momento de que Benito se presentó al juzgado de turno
de Misco, la Policía Nacional Civil, al enterarse de eso, se hizo presente y procedió a efectuar la aprehensión y obviamente pues el juez a darle a conocer esta situación y a determinar, ¿no? Porque esta es una orden de juez, a cuál de las cárceles, en este caso, como ya todos lo escuchamos, Mariscal Zavala, se va a pasar, en este caso, la figura extraña, ¿no? Porque todavía no es prisión preventiva, ya que la audiencia de primera declaración no se llevó a cabo. Esta es una prisión provisional, inventado completamente la figura, pero bueno, ahí está. Así es, Julio. Tomando en cuenta que ya es viernes y que hay juzgados pues que ya no funcionan el fin de semana, Así solo es. los de turno, hasta el lunes se podría esperar ya la audiencia para poder darle a conocer los motivos de su detención, que sería el primer paso entonces que sigue en el proceso penal. Sería ¿no? lo deseable, pero vamos a cómo funcionan nuestros juzgados penales. Al dar a conocer el motivo de la detención, como fue en este caso por las 2 órdenes de aprehensión, se cumple con el artículo 6 de la Constitución, dar a conocerlo en las 24 horas al momento de su entrega, en este caso, o de su aprehensión, su captura. Y ahora, lamentablemente, porque así funciona nuestro sistema de justicia, habrá que esperar más o menos 7, 8 días para que se presente nuevamente ante el juez contralor y sustente la audiencia de primera declaración, porque recuérdate la alta carga de trabajo penal que tienen los juzgados y que no es inmediato también. Vamos con más información también para seguir ampliando entonces sobre una de las investigaciones por las cuales se le acusa. Claro, Sandy, con mucho gusto. Según la investigación presentada en su momento por la FECI, la casa donde se encontraron los 122 millones de quetzales en Antigua Guatemala era alquilada por el exministro José Luis Benito. A este dinero, el juzgado de primera instancia, y esto hay que aclararlo bastante bien, de extinción de dominio, lo trasladó desde el pasado 8 de enero en beneficio del Estado de Guatemala. Es decir, esos 122 millones de quetzales ya le pertenecen a alguien. ¿A quién? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Las instituciones beneficiadas con ese dinero incautado son el organismo judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, la Procuraduría General de la Nación y la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio. Toca ahora esperar cuál será el futuro jurídico que le depara a José Luis Benito después de su entrega al sistema de justicia. Pero te digo algo desde ya, ¿no? Porque esto es muy obvio. Va a ser un futuro legal largo. No, y tomando en cuenta también, Julio, que no importa si el caso es emblemático o no, sabemos que aquí todavía hay varios casos que desde el 2015 están y no se logra avanzar, entonces... Claro, imagínate. Es uno de los tantos que se van sumando entonces a incluso Zamora Judicial, ¿no? Sí. Que también, recordemos que los juzgados están llenos de diversos casos de alto impacto y demás, y que pues van a tener que implementar algún tipo de estrategia para poder ir agilizando estos procedimientos penales y bueno, poder ir aclarando al final qué pasa, es culpable o no la persona que se acusa. Vamos a continuar entonces ahora con otras noticias. Y ahora vamos a temas relacionados directamente con la migración, porque la primera caravana de migrantes del 2022 que partió de Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala, fue completamente disuelta. Y es que así lo reportó el Instituto Nacional de Migración de los Estados Unidos Mexicanos. Así que por favor, vea la información aquí en A la Medida. Los migrantes que integraron la primera caravana y que buscaban llegar a Estados Unidos no lograron su cometido, pues fue detenida por elementos migratorios y de la Guardia Nacional en 2 acciones simultáneas, dando como resultado la detención de 319 personas, refiere un comunicado del Instituto Nacional de Migración. Los ciudadanos eran de varios países de África, de Venezuela, Colombia, Haití, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Sobre la carretera federal México 200, entre la ciudad de Tapachula y el ejido Alvarado Obregón, Chiapas, se detuvo al primer contingente de 281 personas, mientras que en caminos aledaños se interceptó a otros 38 migrantes. Todos fueron trasladados en autobuses a sedes migratorias, donde se revisa su situación legal en territorio mexicano. En tanto, quienes viajaban en núcleo familiar quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Esta sería la segunda caravana que no ha alcanzado su meta. La primera fue la que partió desde Honduras el pasado 15 de enero. Sin embargo, cerca de los 700 migrantes que la integraban fueron retornados a su lugar de origen. Bueno, cuando regresemos estaremos analizando la situación del transporte colectivo. Por cierto, Julio, una prórroga más en temas de seguro para pasajeros. Bueno, retroceso tras retroceso tras retroceso. No cambie, ya venimos porque somos A la Medida.
embargo, el diálogo siempre ha estado presente en estas mesas de trabajo coordinadas desde el Ministerio de Gobernación, y el presidente Alejandro Yamatei nos ha instruido a continuar este diálogo para establecer los mejores mecanismos de seguridad vial para la población. Va a continuar durante el mes de febrero, marzo y abril, justamente en la búsqueda de estos mecanismos que resguarden a la población. Al respecto, representantes de la gremial de transporte extraurbano señalaron que sus unidades cuentan con un seguro, por lo que es necesario que el servicio urbano y pesado cuente con la misma protección. Pero sí está en la obligación de agarrar el seguro, todo esto para el servicio urbano, para el servicio pesado y todos aquellos que hacen transporte, como tuk-tuks, taxis, todo esto, ¿verdad? Entonces, para ellos es este seguro, pues. Realmente es una ayuda, es una ayuda. Nosotros estuvimos antes de que nos obligaran a nosotros a tener el seguro obligatorio, nos ha ayudado bastante, pues. Y deberían de sentarse esta gente a ver lo del seguro, el obligatorio. Asimismo, se anunció por parte de representantes del sector de transporte urbano y de carga diversas medidas de hecho para este lunes como medida de rechazo para la contratación de un seguro. Bueno, aquí, a ver, entendemos que hay cuestiones que se derivan de la pandemia, entendemos que hay cuestiones que se derivan de lo económico, por supuesto, pero lo que no podemos entender, televidentes y Sandy, es que no se pueda deducir responsabilidad de terceros cuando vamos prórroga tras prórroga tras prórroga y ahora otros 6 meses más de prórroga para contratar ese seguro de terceros que es el de responsabilidades civiles. Entonces, si no endurecemos, si no aplicamos esta situación, lo que estamos dando es una patente de corso precisamente para que se pueda hacer lo que quieran por parte de las unidades de transporte colectivo y transporte de carga en las carreteras del país. Y mira, Julio, con esto vemos que no se da una igualdad en cuanto a las responsabilidades de todo conductor. ¿Por qué pasa si tú, como en un vehículo particular, por ejemplo, pues sufres un accidente de tránsito o provocas un accidente de tránsito? No te puedes ir solo o darte la fuga y ya, porque obviamente existe existe una investigación y es un poco más drástico, ¿no? Con un transportista, con un conductor particular. Es que eso es lo que no se vale. Pero en el transporte no sucede lo mismo. Y aquí vemos que se causa el daño, y a veces en el transporte colectivo y de carga mayor, porque transportan más personas y porque el daño hemos visto que se da de una forma mayor en cuanto al número de víctimas, ya sean mortales, heridos. Entonces vemos la necesidad que haya alguien que responda, Julio, por esas víctimas, porque hay personas que les cambia completamente la vida cuando sufren un percance de estos con transporte pesado, con un bus, por ejemplo, que choca, que da vuelta, que pasan tantas situaciones. Al final quedan lesiones que los marcan de por vida, Julio, y después ya a algunos les cuesta hasta el tema de trabajar, y entonces ¿quién les va a dar a ellos sus ingresos? ¿Quién le va a ayudar con su familia? Entonces, que sufra el usuario, pero que no sufra el transportista. ¿Cómo así? Ahora, yo no entiendo precisamente cómo, si estamos viendo que en el mundo, y ahora en Guatemala, obviamente, después de la violencia homicida de todo tipo que hay acá, los accidentes de tránsito constituyen la segunda causal de muerte de guatemaltecos. ¿Cómo es que podemos realmente ser literalmente permisibles con esta situación? Aquí hay cosas concretas que deben de cumplirse. La ley y el reglamento de tránsito ya lo estipulan desde hace muchísimos años, que todo aquel que maneje cualquier vehículo, no dice si son de carga o no, con mayor razón, por supuesto, y de transporte de pasajeros, tiene que contar con un seguro mínimo contra terceros para deducir estas responsabilidades civiles que tú estabas hablando. Entonces, si esto es ley, si esto es reglamento, se debe de cumplir. Ahora, yo lo que no entiendo, y es lo que tú decías al principio de este análisis, ¿qué de diferente tienen los transportistas de carga y de los autobuseros para ellos no cumplir con la ley bajo cualquier pretexto? Señoras y señores, están causando una cantidad de muertes y heridos en las carreteras y queda todo impune. Eso no se vale. Exactamente, Julio. Mira, si tuviéramos un sistema de transporte pesado y de transporte colectivo diferente,
en el cual el Estado venga y supervise que sí le dan mantenimiento a las unidades, que supervise que también se tenga mayor control en cuanto a los pilotos que van a conducir estos medios de transporte. Yo te diría, podría esperar y analizarse entonces el tema del seguro, pero cuando vemos que hay un descontrol y que nadie al final da garantía de que el transporte, tanto colectivo como el pesado, de verdad no representan un peligro, aquí inmediatamente se debería establecer obligatorio un seguro. Así es, aparte porque es ley y porque así tiene que ser. Y cuando eso no lo autorizas y cuando no autorizas porque das prórroga también al tema de los reductores de velocidad, tenemos una fórmula, ¿no? Junto con esos operativos que no se dan abasto realmente a nivel nacional para controlar el estado de las unidades, el estado en sí de los pilotos, es decir, si tienen o no la pericia, la capacidad, la edad, la licencia pertinente para poder manejar este tipo de transportes. Y cuando vemos que además son bien irresponsables, ¿no? Porque vienen en las bajadas, pero bueno, endemoniados en la carretera. Temor. Mira, Julio, esto prácticamente es como un permiso para matar. ¿Y por qué? No tiene reductores de velocidad. Bueno, entonces que excedan los límites de velocidad. No hay seguro. No tienes una responsabilidad para las personas afectadas. Bueno, ¿qué le vas a exigir entonces al transportista? Seguimos con las prórrogas. Vamos con datos. Sí, la impunidad sí, así que vamos a ver los datos, por favor, para que usted también tenga más contexto en este importante, pero macabro tema, le diría yo. El gobierno de Guatemala resolvió aplazar por cuarta ocasión la entrada en vigencia del seguro obligatorio de pasajeros y de carga. Este viernes 21, a través del Ministerio de Gobernación, que publicó el Acuerdo Gubernativo 9-2022, se otorga otra prórroga de 6 meses para este tipo de seguros que ya indicamos. Cabe resaltar que esta publicación ocurre 12 días antes del vencimiento del plazo de la tercera ampliación, que por cierto ya la habíamos analizado el año pasado, que se le otorga a los transportistas. La publicación se realiza luego de que los transportistas anunciaron paros y bloqueos en carreteras a partir del próximo lunes 24 de enero. Aquí que amenacen con lo que sea, que amenacen con parar, con bloquear. Si ellos paran sus unidades, ellos son los que van a perder también dinero, pero lo que ya no se puede seguir perdiendo es la vida. Ya no se puede seguir perdiendo la vida de los guatemaltecos. Entonces, bueno, ahora nos guste o no nos guste, y definitivamente no nos gusta, por 6 meses más, la responsabilidad civil estará en un limbo, ¿no? Y mira, Julio, yo te voy a decir. Sí, Sandy. Yo no sé si sí van a ser 6 meses o este tema al final se le está dando largas para que no se cumpla. Por ahí pareciera ser. ¿Por qué? Porque cuando das una prórroga y otra prórroga y otra prórroga, en realidad no dejas nada claro. Entonces, yo me pongo a pensar acá. Muy bien, vamos a dar prórroga para el seguro, pero entonces que se aplique después. ¿El Estado va a responder si, por ejemplo, yo sufro un accidente en un bus o un transporte pesado, a mí me choca y quedo con lesiones o uno de mis familiares pierde la vida? ¿El Estado me va a responder a mí o quién le responde a los usuarios? Y eso es lo triste, ¿no? Y por eso hoy llamamos la atención suya en este análisis de este tema, que no es una cuestión circunstancial, es una cuestión bien de fondo del tema de la seguridad vial en Guatemala. Es decir, sabemos que cualquiera puede tener un accidente y un incidente, pero sabemos también estadísticamente lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, y esto es de siempre: transporte pesado y transporte colectivo, por imprudencia, por negligencia, por impericia, por cualquier tipo de abuso que se da, están causando de verdad una cantidad de muertes y de lesionados a nivel nacional. Y nosotros como Estado, como país, les seguimos otorgando el permiso para que lo hagan de una manera impune, porque ahí vamos a la otra situación. Es que no es solo que no se pague el resarcimiento, es que tampoco se ve el pago penal, porque nunca vemos condenas en este tipo de casos. Exactamente. Hay una materia pendiente en el tema del transporte, Julio, que debe revisarse por el bien de los usuarios, porque son siempre los usuarios que pagan al final la factura, porque mira, le incrementan entonces al valor del pasaje, que por cierto varias rutas tiene que bajar. Han hecho ya la denuncia a los usuarios, no pasa nada. Si usted, bueno, no quiere pagar, pues no se suba. Entonces al final el usuario siempre lleva las de perder. Pero para ir con los siguientes datos, Julios,
¿Qué es lo que en realidad buscan los transportistas? Bueno, vamos a ver, entonces descubramos esta maraña de entuertos que se ha dado con tantas prórrogas y ahí es donde usted lo tiene en estos datos, ¿no? La petición real de los transportistas, Sandy, es que el gobierno derogue, imagínense ustedes, escuchen esto, ¿no? La desfachatez, lo que quieren los transportistas, que derogue completamente el acuerdo gubernativo 17-2020 que los obliga a contratar seguro, es decir, la voluntad de ellos claramente es nunca, usted lo está escuchando bien, contratar seguros. Una nueva prórroga seguirá dejando a su suerte a todas las familias y víctimas de accidentes de tránsito que hay en el país. La justificación, pobre justificación, de la prórroga obedece a la situación económica que ha generado el COVID-19. Sí, pero bájenle al transporte, a todos pues. les ha generado esa situación. Sí. Los accidentes de tránsito, Sandy, provocados por los transportistas colectivos y de carga, solo escuche usted esto, ¿no? En los últimos 5 meses ascienden a 262 accidentes y 174 personas que hoy deberían de estar vivas viendo este análisis o compartiendo con la familia, pero que perecieron por la imprudencia, la impericia y la irresponsabilidad de transportistas, de pilotos y de todos los que tienen que ver con este tema. Hay una irresponsabilidad, Julio, porque mira, el hecho de que tú digas, es que me quedé sin frenos, eso no se puede prevenir. Eso no es justificación, por Dios. Es porque no hiciste lo correcto, ¿verdad? Eso no es un accidente. Entonces hay que investigarlo, sí. Hay que darle la importancia del tema. Eso se llama negligencia. Porque al final, Julio, hay personas que están muriendo, hay personas que quedan lesionadas, que incluso se quedan con lesiones que les dejan marcados de por vida. Yo he visto casos en los cuales las personas ya han perdido movilidad por producto de un accidente de tránsito en un transporte público. Su vida les cambia, ¿eh? Claro, entonces no hay nadie que responda por ellos, no hay nadie que les ayude a salir adelante y simplemente tienen que quedarse con esas secuelas y la impunidad ahí está, porque no vemos tampoco que estos casos se vayan a castigar. ¿Cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar entonces al transporte colectivo, al transporte pesado? Es un tema que marca una clara debilidad en nuestro país y lastimosamente lo tenemos que decir, no marca esperanza para los usuarios. Así que, señoras y señores, en conclusión, para los usuarios del transporte colectivo, los autobuses, las camionetas, como usted le quiera llamar aquí en Guatemala, y aquellos que, pues en medio del tránsito nos encontramos con camiones, con trailers y todo eso, sencillamente, ni reductor de velocidad, ni tampoco seguro. Así que, a la suerte de Dios. Bueno, esta es nuestra Guatemala. Qué terrible. Complicadísimo también. Vamos a regresar con otras noticias, terminamos el análisis de este programa, pero hay otra información que también es necesario que usted conozca. Por favor, no cambie, nosotros somos A la Medida. Hemos vuelto y en primera instancia hablaremos de la salud. En conferencia de prensa, autoridades del Ministerio de Salud se refirieron a algo que es obvio, ¿no? Y es el aumento de casos positivos de COVID-19 en el país. Señalaron, por supuesto, que la variante Omicron es la que predomina al día de hoy en Guatemala. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Omicron ha desplazado a Delta, Lambda, Gamma y las otras variantes detectadas anteriormente en Guatemala, explicaron las autoridades del Ministerio de Salud. Añadieron que en algunos lugares la tasa de positividad ha alcanzado un 24%. Es por ello que para mediados de febrero se prevé que se alcance el pico más alto de contagios. De las 92 muestras que se lograron secuenciar en Panamá, en este caso, todas corresponden a la variante Omicron. Entonces, pues, básicamente, lo que ha ocurrido acá es que las demás variantes simplemente dejan de circular en los casos positivos que hay respecto a otra. Y eso tiene una explicación bastante, digamos, fácil en el sentido biológico, en el sentido de que Omicron realmente las mutaciones que tiene le permiten contagiar mucho o pasar, digamos, en este caso de un paciente a otro, de una persona a otra, de una manera mucho más fácil que lo que Delta lo hizo en su momento, ¿verdad? Pese a que Omicron es altamente contagiosa, esto no se ha reflejado en las hospitalizaciones. Autoridades explicaron que el 87% de las personas que ingresan a un centro asistencial por COVID-19 no se ha vacunado. Añadieron que en la red hospitalaria nacional la ocupación es del 11% en pacientes moderados y 16%
17% en severos, mientras que en los hospitales temporales un 6% de pacientes se encuentran en el área de moderados y 17% en severos. De los 688 pacientes que actualmente han ingresado del 1 de enero a la fecha, el 87% de estos pacientes no estaban vacunados. En un 2% contaban con una primera dosis y un 11% con segunda dosis. Pareciera verse en este caso que los pacientes han aumentado las hospitalizaciones cuando ya tienen segunda dosis. Pero queremos hacer la salvedad que hemos hecho el análisis desde la red hospitalaria y hemos visto cómo estos pacientes con segunda dosis tienen un esquema completo, pero también tienen enfermedades concomitantes. Debido al alto número de contagios registrados en los últimos días, los municipios en color rojo aumentaron en el semáforo epidemiológico. Ha presentado cambios significativos. Quisiera solamente mencionar, aunque el mapa será oficialmente publicado el día de mañana, creo que es importante que la población tenga claridad de cómo va comportándose este cambio en los distintos municipios del país. Tenemos lo siguiente: de 230 municipios que teníamos en el último mapa epidemiológico en color amarillo, bajamos a 142 municipios. Pasamos de 79 municipios en color naranja a 127 municipios en color naranja y pasamos de 31 municipios en color rojo a 71 municipios en color rojo. Y las autoridades del Ministerio de Salud implementarán una nueva estrategia de vacunación en varios municipios. Esta será implementada en los municipios donde se registran los índices más bajos de vacunación. Se ubican en los departamentos de Jalapa, Jutiapa, Huehuetenango, Izabal, Petén, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Chimaltenango, Sololá, Guatemala, Totonicapán y Escuintla. La estrategia consiste en llevar la vacuna a mercados, plazas y lugares que concentren mayor cantidad de población, además del acercamiento con los líderes comunitarios. Haciendo presencia multisectorial, de nuevo, reitero, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ejército de Guatemala, el concurso del Ministerio de Educación, tendremos el apoyo de los maestros que son líderes locales con el fin de incentivar a la población a vacunarse. ¿Qué es lo que queremos? Superar las barreras que han impedido que haya acceso equitativo a las vacunas. De tal manera que estamos trabajando, y quiero solo recordar, el esfuerzo de los actores locales en el área de salud es importantísimo. Hay colaboradores del Ministerio que caminan kilómetros entre el lodo para llevar la vacuna de casa en casa. Estos municipios representan 2.542.000 habitantes, es decir, la quinta parte de la población meta a vacunar. Hoy el Ministerio Público confirmó que el caso por la compra de un edificio en la zona 5, supuestamente para el Ministerio Público, durante la gestión del exfiscal general Telma Aldana, ha quedado bajo reserva judicial. Vea la información. El Departamento de Prensa del Ministerio Público confirmó que el 25 de noviembre del 2021, por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales, se pidió la formal extradición de la exfiscal general y exjefa del ente investigativo Telma Aldana ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Una investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos estableció que extrabajadoras de la institución y particulares durante la gestión de Aldana Hernández planificaron y participaron en la compra irregular y sobrevalorada de un edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital por un valor de 35 millones de quetzales. El Departamento de Comunicación Social de la institución explicó que el proceso está bajo reserva judicial por el delito de lavado de dinero. En el juzgado está pendiente de discutir la investigación final de la Fiscalía de Asuntos Internos si Patricia Guzmán, Diana Benavides, Miriam Salazar y Lourdes Leighton también podrían enfrentar un juicio. En el caso ya se resolvió que Maynor Lobos, uno de los involucrados en la compra irregular, enfrente un juicio por el delito de testaferrato ante un tribunal de sentencia penal. El debate oral y público de Lobos no ha empezado por la presentación de diferentes acciones legales.
Y bueno, recuerde, el fin de semana existirán varios centros de vacunación para que usted pueda aprovechar y poder vacunarse contra el COVID-19. Cuídese mucho, descanse, lo esperamos el lunes. Así es, muchísimas gracias. Hasta el lunes. Chao.